Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy es el día 86 de Leyendo la Biblia en orden cronológico. Así que bienvenidos. Y nos toca leer Josué capítulo 16, 17 y 18. Así que sin más, comencemos. Dice Josué capítulo 16. Los territorios de Efraín y Manasés. La frontera del territorio asignado de los descendientes de José comenzaba en el sur, a la altura de los manantiales de Jericó, cerca del río Jordán. Luego pasaba por Jericó hacia el noroeste, atravesando el desierto de la región montañosa hasta Betel. De Betel pasaba por Atarot, donde vivían los arquitas. Seguía luego hacia el oeste por la región de los jafletitas hasta Bet Horón de abajo. De allí iba a Geser, terminando en el mar Mediterráneo. Así Efraín y Manasés, descendientes de José, recibieron lo que les correspondía. Territorio de la tribu de Efraín. El territorio de la tribu de Efraín comenzaba en Atarot, seguía hacia el este hasta Bet Horón de arriba, y de allí al mar Mediterráneo. En el extremo norte estaba Micmetat, de donde la frontera seguía hacia el este hasta Tananat Silo, pasando luego por Janoa. Después bajaba a Atarot y Nahara, pasaba por Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa la frontera iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este fue el territorio entregado a los grupos familiares de la tribu de Efraín. Recibieron, además, algunas aldeas y pueblos que quedaban dentro del territorio de Manasés. Sin embargo, los de Efraín no echaron a los cananeos que vivían en Geser, sino que los dejaron seguir viviendo allí, pero los obligaron a trabajar para ellos como esclavos. Josué capítulo 17. Territorios de la tribu de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés, el hijo mayor de Josué, se dividió de la siguiente manera. El grupo familiar de Maquir, ya Moisés le había asignado las tierras de Galaad y Basán. Maquir, guerrero valiente, era hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. A los grupos familiares de Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida, Josué les asignó sus respectivos territorios. Estos eran hijos de Manasés y nietos de José. A Zelohad, bisnieto de Maquir, no se le había dado territorio, porque no tuvo hijos. Solo tuvo 5 hijas, que se llamaban Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los líderes y les dijeron: Dios le ordenó a Moisés que a nosotras se nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes varones. Así que de acuerdo con el mandato de Dios, ellas también recibieron tierras. Josué asignó tierras tanto a las mujeres como a los hombres descendientes de Manasés. Por eso la tribu de Manasés recibió 10 partes al oeste del río Jordán, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del río. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Micmetat, que está al este de Siquem. De allí seguía hacia el sur hasta el manantial de Tapúa. La región de Tapúa pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapúa, y pertenecía a la tribu de Efraín. De allí la frontera sur seguía hacia el oeste por el arroyo de Caná, hasta el mar Mediterráneo. La mayor parte del territorio de Manasés estaba al norte del arroyo Caná, Caná. Pero en la parte que le correspondía al sur del arroyo había algunas ciudades que pertenecían a la tribu de Efraín. Al noroeste, el territorio de Manasés limitaba con el de la tribu de Aser, y al noroeste con el de la tribu de Isaacar. Dentro del territorio de esas tribus había también varias ciudades con sus aldeas que pertenecían a Manasés. Estas son Bet-Sean, Ibleam, Dor, Endor,
Taanac y Megiddo. La tercera ciudad mencionada es la de la costa, pero la tribu de Manasés no pudo echar a los cananeos de esas ciudades y todavía están allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, no desalojaron a los cananeos, pues los obligaron a trabajar para ellos. Los descendientes de José piden más territorios. Un día los descendientes de José le dijeron a Josué: Dios nos ha bendecido, y ahora somos muchos, pero solo nos ha dado una porción del territorio, necesitamos más. Josué le respondió: Ya que ustedes son muchos y no les alcanza el territorio de Efraín, vayan a la región de los fereceos y de los gigantes refaitas, y ábranse despacio en los bosques que allí hay. Ellos dijeron entonces: Es verdad, no cabemos en la región montañosa de Efraín, pero los cananeos que viven en el valle tienen carros de hierro, tanto los de Bet-Seán y de las aldeas a su alrededor, como los del valle de Jezreel. Josué rompió Josué respondió de esta manera a los descendientes de José, es decir, Efraín y Manasés: Ustedes son muchos y muy poderosos, así que les daré más una porción del territorio. Toda la región montañosa será de ustedes. Allí hay bosques, pero ustedes podrán desmontarlos y adueñarse de ese territorio. Es cierto que los cananeos son fuertes y tienen carros de hierro, pero ustedes los echarán del territorio. Por último, vamos a leer Josué capítulo 18. Josué reparte el resto del territorio. Cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario, donde se reunían con Dios. Pero todavía faltaba asignar territorio a 7 tribus. Entonces Josué les dijo: ¿Qué están esperando para establecerse en la tierra que ya les he dado el Dios de sus antepasados? Quiero que cada tribu elija a 3 hombres. Yo los enviaré a recorrer toda la tierra no repartida, para que luego me informen cómo puede repartirse. Deberán dividir la tierra en 7 partes, porque a la tribu de Judá ya se le han asignado territorios en el sur, y a los descendientes de José en el norte. Cuando me traigan esa información, yo consultaré a Dios para saber cómo asignarlas. Pero los descendientes de Leví no recibirán ninguna parte del territorio. Ellos tendrán el privilegio de servir a Dios como sus sacerdotes. Las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus tierras al este del río Jordán. Se las entregó Moisés. Los hombres que habían sido elegidos para hacer el informe se prepararon para salir. Josué le recomendó: recorran toda la tierra, regresen aquí con su informe, y yo entonces le consultaré a Dios. Aquellos hombres recorrieron toda la tierra y en su informe señalaron 7 regiones. También hicieron una lista de las ciudades de cada región. Luego volvieron a Silo, donde estaba Josué, y después de consultar con Dios, Josué repartió la tierra dándole su parte a cada tribu. El territorio de la tribu de Benjamín. El primer territorio sorteado fue el de la tribu de Benjamín. Las tierras que le tocaron en suerte quedaban entre las de Judá y las de Efraín y Manasés. Al norte, su frontera comenzaba en el río Jordán y subía por el cerro al norte de Jericó. Seguía luego hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Aven. Después iba hasta el cerro al sur de Betel, bajaba hasta Aratot Adar, sobre el cerro al sur de Bet-Orón de abajo. Luego la frontera giraba hacia el sur desde el lado oeste del cerro y llegaba a Kiriam Jearim. Esta ciudad pertenece a la tribu de Judá. Estos eran los límites del lado oeste. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jearim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoa. Bajaba luego hasta la falda del cerro del norte del valle de Refaim, donde comenzaba el valle de Beninom.
Seguía por ese valle al sur el cerro de Jebús hasta el manantial de Enrogel. Continuaba después hacia el norte hasta Ensemes y de allí a Gelilot, que está enfrente al paso de Adumín. Luego bajaba hasta la roca de Boam, hijo de Rubén, y pasaba al norte de los cerros que están frente al valle del Jordán. De allí bajaba al valle, pasaba, pasaba al norte de Bet Ogla y terminaba en la bahía donde desemboca el río Jordán, al norte del Mar Muerto. Estos eran los límites del lado sur. El río Jordán formaba la frontera este. Tales eran los límites del territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los grupos familiares de la tribu de Benjamín fueron Jericó, Bet Ogla, Emec Kesis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amumí, Ofni y Geba, es decir, un total de 12 ciudades con sus respectivas aldeas. Había también otras 14 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Gibeá, Kiriat y Jebús, que después se llamó Jerusalén. Este es el territorio que fue entregado a la tribu de Benjamín. Ok, si llegaste hasta aquí, muchas felicidades y nos vemos mañana. Chao, chao.